Antes de iniciar, quería saber quién es usuario de Zoom. ¿Quién es usuario de Zoom? Que está por acá conectado. Gente lo Ah, creo diga. que soy yo. Juan. Sí. Ah, ok, ok, está bien. Para ver quién era nada más. Está bien. Bueno, entonces vamos a continuar con la materia. Voy a ver si está grabando, si está grabando. Y vamos a seguir entonces con el criterio de la raíz. ¿Ok? Ya antes habíamos visto un poco de qué trataba. Vamos a aplicarlo en un ejemplo. Este ejemplo que está por acá salió en el verano pasado, pero estuvo muy sencillo y vamos a ver cómo realizarlo. Vean que en el examen a ustedes no les van a decir aplique tal método, aplique el de la raíz, el de razón. Ustedes tienen que identificar pues cuál método emplear. Entonces, en este caso, como tenemos varias potencias de n, entonces lo ideal es aplicar la raíz en s. ¿Ok? Entonces vamos a determinar primero quién es a sub n, que es lo que está dentro de la sumatoria. ¿Ok? Y para el criterio de la raíz, debemos calcular el límite de n cuando tiene infinito de a sub n, o sea, de toda esta expresión, la n sobre la n, en valor absoluto. Igual el valor absoluto no va a afectar. Y por acá la raíz enésima de esa expresión. Ok, vean que aquí ustedes directamente aquí pueden decir, de no, aquí cancelo este n y con este, y listo, ahora me queda solo lo que está por ahí adentro. Pero si ustedes quieren ser un poco más, seguir un poco más de pasos, pues ustedes lo que hacen es lo siguiente. Tenemos por acá el numerador y vamos a distribuir la raíz. Y en el denominador también vamos a distribuir esa raíz. ¿Ok? El valor absoluto lo quité porque no hace negativo nada en ese límite. Nada es negativo. Y por acá tengo raíz enésima, que se va a cancelar con esta potencia. Raíz enésima con esta potencia. Y nos está quedando entonces el límite de n cuando tiene infinito de uno más uno sobre n sobre Euler. ¿Ok? Y eso, evaluando, sería uno. Esto es cero, ¿verdad? Me salió. Esto que está por acá es cero. Y entonces me daría uno sobre Euler. ¿Ok? Y uno sobre Euler, recuerden, ¿verdad? Este valor, solo ponerlo. Este es el L. L es menor que uno, entonces converge absolutamente, por el criterio que vimos anteriormente. Ok, vean que esto fue un examen, ¿verdad? Está bastante sencillo. Creo que el examen simplemente lo que hicieron fue cambiar el numerador con el denominador. Eso estaba acá. Y entonces al final este L daba mayor que uno porque era Euler lo que daba. Entonces divergía. Pero es sencillo. Ahora, vean que si tal vez alguien estuvo en el examen y decidió aplicar el criterio de la razón, se hubiera complicado un poco más, ¿verdad? Porque hubieran tenido una fracción acá que les hubiera quedado uno sobre n más uno a la n más uno, ¿verdad? Y luego tenían que ver cómo
de cómo cancelaban eso, ¿verdad? O cómo resolvían ese límite. Seguramente hubieran tenido que aplicar L'Hopital en algún momento, entonces no tiene sentido pues, complicarse. Como les digo, el criterio de la razón sirve mucho cuando tenemos expresiones que involucren factorial. Bueno, entonces por acá está este ejemplo, converge absolutamente. Vamos a ver este otro, ¿ok? Analice la convergencia de esta serie. Vean que esta casi que sale a puro ojo, ¿verdad? Si ustedes aplican por acá el criterio de la raíz, este n se va a cancelar, le va a quedar este límite, ¿verdad? Y el límite pues sería únicamente estos números, 5 tercios. 5 tercios mayor que uno, ¡pum! Libere, ¿verdad? Vamos a resolverlo. Ok, entonces aplicando el criterio de la raíz, vemos que a sub n es la expresión que está dentro de la serie. Entonces vamos a calcular el L, que es el límite de n cuando tiende a infinito. Vean que no voy a colocar el valor absoluto porque aquí nada se hace negativo. Entonces de la raíz enésima de 5n al cuadrado sobre 3n al cuadrado más medio. Ok, entonces por acá tenemos, bueno, un momento, aquí está a la n. Entonces vean que aquí claramente podemos cancelar esta expresión con esta. La raíz enésima, potencia de n, se pueden cancelar. Vean que al final eso de cancelar es que nosotros tenemos, por así decirlo, una fracción que está elevada a la n y toda la raíz es 1/n, ¿verdad? Y al final eso, si uno multiplica, pues potencias, queda n/n, ¿verdad? Que es 1. Por esa razón uno lo está cancelando. Entonces, por acá tendríamos el límite de n cuando tiene infinito de 5n al cuadrado, pues n al cuadrado más 9. Esto voy a calcular nada más por si acaso, como una observación. Y luego este límite que está por acá, pues ustedes pueden sacar factor común forzado o simplemente observen que es del mismo grado, entonces nos quedamos con las constantes que acompañan a las expresiones de mayor grado y esto nos da entonces 5 tercios. Ok, L, ¿verdad? 5 tercios mayor que uno por el criterio de la raíz, libero. Y tiene un poco de sentido, ¿verdad? Si ustedes aquí van aumentando el valor de n, la expresión del numerador siempre va a ser mayor a la del denominador. Entonces, por ahí va a predominar el numerador siempre y se va a ir al infinito la suma. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas acá con esto? Vean que esto, bueno, yo lo veo bastante sencillo. Entonces, para que tengan en cuenta estos criterios, no traten de aplicarlos en todos los ejercicios del examen, ¿verdad? Porque puede que algunos ustedes hagan todo el desarrollo y les dé uno, ¿verdad? Entonces, si usted les da uno, quiere decir que el ejercicio que estaba propuesto no estaba pensado para eso. ¿Ok? Entonces, vamos a continuar. Que me queda una hoja encima de dos.
Ok, ahora vamos a ver la fórmula de Stirling, la cual yo no estoy seguro si esto viene en los exámenes. Vamos a ver. Yo creo que no, creo que esta fórmula no viene, entonces, para que lo tengan en cuenta, que si la llegan a necesitar, que yo creo que en algunos exámenes se llega a necesitar, pero creo que no es necesario para que ahí se familiaricen con ella. Entonces, lo que nos dice esta fórmula es que nosotros podemos tener un aproximado de lo que es n factorial, porque a veces el n factorial es un poco problemático, ¿verdad? Entonces, cuando n es suficientemente grande, o sea, cuando tiende a infinito, tenemos este límite que está por acá. Mira que así ya está definido, digamos, así lo definió Stirling. Y aquí la idea, pues, es despejar ese n factorial. Vean que si nosotros despejamos ese n, si nosotros lo despejamos, no, yo creo que aquí no hace falta. ¿Verdad? Si nosotros despejamos este n, pasamos todo esto que está en el denominador a multiplicar con el uno. Entonces, esto es lo que tenemos por acá. ¿Ok? Entonces, el límite de n cuando tiene infinito de n factorial es, ¿verdad? Por aquí lo dicen, es equivalente a esta expresión. O es similar. Ahora, ¿en qué casos es conveniente aplicar, pues, Stirling? Es conveniente cuando estamos con, puede ser esta que está por acá, cuando estamos con una serie, ¿verdad? Que involucra potencias de n y además tiene por ahí un n factorial. O sea, combina ambas expresiones. Entonces acá utilizar el criterio de la raíz se complica un poco, ¿verdad? Porque tenemos un factorial. Y puede que el criterio de la razón también se complique. Aunque en algunos casos sale con el criterio de la raíz, puede que con otros sea más conveniente aplicar esto de Stirling. Entonces vamos a hacer algo con este ejemplo 15. Voy a empezar a resolverlo con el criterio de la razón, a ver si de verdad no se puede o si complica mucho uno. Y luego vamos a utilizar, pues, Stirling. ¿Ok? Entonces, en el examen, si ustedes llegan a ver un n factorial, es muy probable que tengan que aplicar esto, ¿verdad? Muy probable. Nada más tengan un poco de cuidado con el álgebra, ¿verdad? Porque a veces, por ejemplo, introducir esa expresión acá, se generan ahí varias fracciones, entonces uno se puede llegar a enredar un poco. Ah, bueno, y eso no es todo, digamos, cuando uno aplica Stirling, ¿verdad? Uno llega a una expresión y esa expresión tiene que aplicar el criterio de la razón o el de la raíz, ¿verdad? Obviamente, pues lo conveniente sería el de la raíz, ¿verdad? Porque vamos a tener muchas potencias de n. Bueno, vamos a trabajar con este ejemplo para ilustrar mejor esto. Ok, entonces vamos a trabajar primero con, ¿ok? Entonces tenemos por acá que, recuerden que el criterio de la razón, necesitamos a sub n, ¿verdad? Que en este caso es n a la n factorial por 5 a la n. También necesitamos a sub n más uno. En este caso sería, en vez de las n's, colocamos n más uno. ¿Ok? Por aquí n más uno factorial y por acá 5 n más uno. ¿Ok? Ahora necesitamos calcular el L, que sería este límite.
en valor absoluto, pero igual acá nada se va a hacer negativo, entonces el valor absoluto podemos quitarlo en el siguiente paso. Y por aquí tenemos la expresión de a sub n más uno. Y por acá tendríamos a la n factorial por 5 a la n. ¿Ok? Aquí usualmente tienen que aplicar leyes de potencia, ¿verdad? Y bueno, vamos a colocar esto en una sola fracción antes de empezar a desarrollar un poco. Tenemos por acá n elevado a la n más uno por n factorial por 5 a la n. ¿Ok? Eso en el numerador. Ahora en el denominador tendríamos n más uno factorial, 5n más uno y por acá n a la n. ¿Ok? Con este y este con este. Ahora sí, por acá tenemos que notar algunas cosas. Recuerden, ¿verdad? Que n más uno factorial es igual a n más uno por n factorial. Esto es ya por la definición de lo que es un factorial. ¿Ok? Entonces necesitamos colocarlo de esa manera para poder cancelar ese n factorial que está por acá, ¿verdad? Luego tenemos por acá n más uno sería n a la n por n a la uno. Luego, ¿qué más? 5 elevado a la n más uno igual a 5 a la n por 5 a la uno, ¿verdad? Son algunas observaciones, ¿verdad? Para poder simplificar esto. De lo pequeñito ahí para trabajar por acá. Es lo más pequeño. Ok, entonces, continuando un poco con el límite, tendríamos entonces que esta expresión la podemos escribir como n a la n por n factorial, por 5 a la n. Hay muchos factores, ¿verdad? Lo bueno es que vamos a poder cancelar todo al final. N más uno factorial, lo cambiamos por n más uno por n factorial, por 5 a la n, por 5 a la uno y por n a la n. ¿Ok? Puede llegar a ser confuso aquí, ¿verdad? Todo lo que tenemos. Esta expresión se va a cancelar con este. N factorial se va a cancelar con n factorial. 5 a la n con 5 a la n. Y pues lo que va a sobrevivir por acá es un n en el numerador, un 5 n más uno en el denominador. Y finalmente este límite, pues ustedes lo evalúan, ¿verdad? O sacan factor común forzado, van a ver que se cancela este n con este n y les queda esta constante. Quedaría un, un quinto es menor que uno, entonces converge absolutamente por el criterio de la razón. Entonces vean que no necesitamos de Stirling para poder calcular esto. Tal vez el desarrollo está un poco complejo, ¿verdad? Yo no lo veo tan complejo, pero puede que se vuelva un poco complejo estar cambiando los factoriales, aplicando leyes de potencias. Pero bueno, para que vean que también se puede llegar. Ahora vamos entonces a emplear la fórmula de Stirling para resolver esto. A ver
Si de verdad se vuelve un poco más sencillo, obviamente se ve más complicado. Como les digo, no se tienen que tampoco que casar con un método, pero si un método ustedes lo utilizan y les dan que L es igual a uno, pues de ahí no, ¿verdad? Tienen que ver a qué otro criterio recurren. Y ahora vamos a aplicar. Ok. Entonces teníamos esta serie y recuerden que la fórmula de Stirling, ¿verdad? Que deducimos anteriormente, o no deducimos, sino como ya está definida, es esta que está por acá. Ok, entonces vamos a extraer a sub n primeramente y vamos a empezar a trabajarlo un poco sin la serie. Entonces por acá tengo el a n sobre, y voy a arrastrar todo esto. Voy a poner por acá el 5 a la n. ¿Ok? Pues como les digo, nada más aquí traten de no perderse un poco con el álgebra, ¿verdad? Traten de trabajar siempre esto con las cuatro fracciones para hacer extremos con extremos y medios con medios. Entonces, vamos a escribir acá el numerador como una fracción. Vamos a poner esto sobre uno, ¿verdad? Siempre está definido sobre uno. Y por acá tenemos n sobre Euler a la n, ¿verdad? Entonces ese n se distribuye. Por acá tenemos 2 pi n por 5 a la n. Y acá en el denominador tenemos Euler a la n. ¿Ok? Entonces aquí lo que tenía inicialmente, ¿verdad? Pero voy a ponerlo por acá. En el denominador distribuí esto y luego me quedó multiplicado por esta expresión. ¿Ok? Entonces yo lo junté todo en una sola fracción. Ok, vean que ahí ya tengo, pues, para aplicar extremos con extremos y medios con medios. Y por esa razón coloqué este uno, ¿verdad? Acá, para no perdernos después. Si aplicamos extremos con extremos y medios con medios, nos queda n a la n, Euler a la n, sobre n a la n. Y bueno, lo bueno acá es que podemos cancelar este término, que suele ser problemático. Y entonces tenemos que a sub n se está convirtiendo en esta expresión. Voy a poner por acá el 5 a la n de primero. Ok, entonces tengo esto que está por acá. Ahora, cuando ustedes llegan a este punto, el ejercicio no ha terminado, ¿verdad? Ustedes simplemente aplicaron la fórmula para poder quitarse el n factorial. Y ahí de camino se canceló el n a la n también. Entonces aquí ustedes tienen que aplicar ya sea el criterio de la raíz o el de la razón para determinar el valor de L, ¿verdad? Y concluir que esto converge, porque ya sabemos que converge por el criterio de la razón. Entonces aquí lo que conviene es aplicar pues la raíz enésima, porque tenemos dos términos que están elevados a la n. Si aplican el de la razón, pueden llegar a tener un poco de problemas, aunque no creo, ¿verdad? Puede que se resuelva el límite.
pero pueden llegar a tener problemas con este n que está dentro de la raíz, porque por ahí le va a quedar un n más 1. Entonces vamos a aplicar el criterio de, aplicamos el criterio de la raíz para determinar convergencia. A convergencia. Ok, entonces ustedes recuerdan, debemos calcular el límite de n cuando tiende a infinito del valor absoluto de toda esa expresión, ¿verdad? Y bueno, el valor absoluto en este caso no me dice nada, todo es positivo. Y ahora acá tengan un poco de cuidado al distribuir la raíz. Vean que estos son puros productos, ¿verdad? Aquí tenemos un producto y esto entre el numerador y el denominador también, por así decirlo, es un producto o una división. Entonces podemos distribuir esta raíz enésima entre cada uno de los factores que aparecen por ahí. O sea, podemos hacer lo siguiente. Siempre se me olvida, pero recuerden que este es el valor de L, ¿verdad? Entonces por acá me va a quedar esta expresión. Por acá voy a hacerlo por paso. Voy a distribuir acá la raíz enésima con 5 la n por raíz de 2pi. De verdad, no nos perdamos por ahí. Distribuir la raíz enésima en numerador y en denominador. Entonces ahora tenemos por acá que el numerador pues me va a quedar únicamente un Euler y en el denominador esa raíz enésima puedo distribuirla de nuevo. Entonces aquí me va a quedar una doble raíz, ¿ok? No se asusten, ¿verdad? Con esa doble raíz. Vamos a desarrollarla por acá. Si ustedes tienen esto que está por acá, es lo mismo que verlo como potencias. Esto está elevado a un medio y todo esto a la 1/n, ¿ok? Son igualdades. Ahora, ¿cómo hacía yo para desarrollar la potencia de una potencia? Recuerden que de precálculo uno le enseñan esto, ¿verdad? Entonces se puede escribir como 2pi por n, un medio por 1/n, ¿ok? Esto sería entonces 1/2 a la n, ¿ok? Y por acá, aquí uno puede llegar a un problema, ¿verdad? Vean que aquí el problema que uno tiene es que si uno evalúa esto, ¿verdad? Cuando uno llega a valer con infinito, aquí a usted le va a quedar infinito a la cero, ¿verdad? Y eso, como bien saben, es una indefinición, ¿verdad? Eso no podemos decir que es cero, no podemos decir que no. Entonces vean que se puede llegar a complicar un poco, ¿verdad? Acá yo lo que les voy a recomendar, ¿verdad? Para que no apliquen L'Hopital, ¿verdad? Para que lo vean esto como una fórmula, es que cuando ustedes tienen esta expresión, el que va a predominar, pues va a ser esta potencia. Entonces, este va a tender a cero, ¿ok? Y esto va a quedar 2pi n a la cero, ¿verdad? Bueno, les digo, es válido, ¿verdad? Y es lo mismo que aplicar, pues, todo L'Hopital, porque aquí tendrían que aplicar L'Hopital, bajan luego aplican logaritmo, derivan arriba y abajo, y al final van a llegar, pues, exactamente a eso mismo que les estoy mostrando por ahí.
¿ok? Para que lo tengan por ahí en cuenta. ¿Ok? Entonces, llegamos a que toda esa raíz doble que está ahí fea, pues es esta expresión que está por acá. Y entonces, esta expresión, digamos, si ustedes la siguen desarrollando, pues es únicamente uno, ¿verdad? Únicamente, nada más. ¿Ok? Entonces, que lo tengan por ahí en cuenta. Y bueno, vamos a seguir con el límite. A veces no sale tan rentable, ¿verdad? Aplicar Stirling, pero bueno, a veces, bueno, no sé qué tan conveniente es, la verdad. Tendría que sentarme a ver los ejercicios del examen, a ver si de verdad solo sale con esta fórmula. Pero bueno, por acá se cancela esto con esto. Y esto vimos que tiende a uno. Entonces tendríamos por acá 5 por uno, que bueno, este al final da L es igual a Euler sobre 5. Y vean que no nos dio el mismo valor que nos dio anteriormente, ¿verdad? Nos dio otro. Pero no importa, este valor es menor que uno, entonces converge por el criterio de la raíz. ¿Ok? Entonces hasta acá como lo ven, no sé si tienen dudas o preguntas, está regaladísimo. Bueno, y luego ven el video, ¿verdad? Y si no entienden algo del video me pueden preguntar, que ya casi seguimos. Entonces recuerden, ¿verdad? Tal vez esta nota que puse por acá en rojo, recuerden que al final eso tiende a uno, pero traten de desarrollarlo un poco, ¿verdad? No me digan directo en el examen que tiende a uno. Y bueno, entonces continuamos con ya el criterio pues más fuerte que hay. Cuando ya no funciona, por aquí lo dicen, ¿verdad? Cuando esta expresión o este límite me da uno, quiere decir que no sirve aplicar el criterio de la razón. Y cuando este límite de la raíz enésima me da también uno, quiere decir entonces que ninguno de los dos me está funcionando. Entonces, si llegan en algún momento a este caso, pues tienen que aplicar el criterio de Rabe. No sé si aquí será la, pero yo le digo siempre el criterio de Rabe. ¿Ok? Ahora, el criterio de Rabe usualmente se aplica cuando tenemos ejercicios bien feos como este, ¿verdad? Que vamos a hacer acá abajo. Y lo bueno del criterio de Rabe es que en medio de esto, ¿verdad? Debemos calcular la expresión del criterio de la razón. Entonces, si no me sirve el criterio de la razón, ya tengo un poco de cálculo desarrollado para aplicar el de Rabe. El de Rabe sí o sí tiene que funcionar. Entonces, sea sub n una sucesión, empieza en un valor k de cualquiera, una sucesión real y bueno, y sea L, ¿verdad? Este límite, vean que ahora el límite cambia un poco. Ese límite de n cuando tiene infinito de un n, ¿verdad? Un n cualquiera, multiplicado por uno menos el valor absoluto de a sub n más uno entre a sub, que esto es el criterio de la razón, ¿verdad? Entonces, aquí cambia un poco, pues,
el criterio para L. Vean que L, si es mayor que uno, entonces la serie es convergente absolutamente. ¿Ok? A diferencia del criterio de la razón y de la raíz. En el criterio de la razón y la raíz, si L era menor que uno, pues la serie estaba convergiendo. Y si L es menor que uno, entonces esta serie es divergente. Y si L es igual a uno, pues no hay criterio, ¿verdad? Pero usualmente cuando no sirve, si no sirve el de la razón, si no sirve la raíz y tampoco sirve este, quiere decir que tienen que recurrir a alguno de los métodos que vimos inicialmente. ¿Ok? Entonces, creo que en el examen, he visto muy poco ejercicio en el examen donde necesitan de este criterio, la verdad, pero por cualquier cosa para que lo tengan por ahí en cuenta. Los que más se utilizan en el examen son estos dos, ¿verdad? El de la razón y el de la raíz. ¿Por qué? Porque también se necesitan para la materia de series de potencias. Entonces vamos a ver este ejemplo que está por acá. Este ejemplo siento que es de los más complicados, ¿verdad? Que he visto aquí en las listas de ejercicios y creo que inclusive salió un examen, entonces no los quisieron. Pero bueno, vamos a ver o analizar la convergencia de esta expresión. Entonces vamos a entender un poco cómo leer el enunciado, ¿verdad? Porque está un poco extraño. Tenemos una sumatoria que va de uno hasta infinito, de menos uno a la n, quiere decir que es una serie alternada. Entonces, igual en algún momento el valor absoluto me va a quitar ese término alternado. Luego tenemos uno sobre n al cuadrado y tenemos esa fracción por ahí. Ahora, vean que esta fracción, si ustedes recuerdan un poco de inducción, es la forma extendida de una productoria. Vean que por aquí tengo 2 por 4, 3 puntitos por el término general que es 2n. Y acá abajo igual, 1 por 3, 3 puntitos y el término general de la productoria que es 2n menos 1. Entonces, en el numerador tenemos todos los números, ¿verdad? Que se están multiplicando pares y en el denominador la multiplicación de los números impares. Entonces, aquí estamos ante unas productorias, ¿verdad? ¿Ok? En forma extendida. Entonces, cuando tenemos este tipo de casos, en donde donde tenemos productorias, ¿verdad? Desarrolladas de ese tipo, sí o sí tenemos que aplicar el criterio de la razón, ¿ok? Si el criterio de la razón no sirve, pues utilizamos el de Rabe, porque vean que en el fondo el criterio de Rabe utiliza el de la razón. Aquí no sirve aplicar la raíz enésima, porque luego es un mundo, ¿verdad? Cancelar esa expresión, entonces no sirve. Y para que lo tengan en cuenta, ¿verdad? Por si viene algún ejercicio de este tipo. Aunque no creo que lleguen a colocar algo así. Muy conchos. Pero bueno, vamos a ver este ejemplo y lo primero que vamos a realizar es escribir a sub n. Vamos a decir quién es a sub n. 2 por 4, 2n menos 1. Ahora vamos a escribir a sub n más 1. En este caso sería n más 1 en el numerador. Por acá tenemos 1 sobre n más 1 al cuadrado. Y aquí hay algo muy importante con eso. Recuerden que cuando trabajábamos en inducción,
y nosotros escribíamos el término n más uno en una productoria o sumatoria, nosotros no cambiamos este valor por n más uno, sino que agregábamos el valor que sigue a ese, que en este caso es 2n más 2. ¿Por qué 2n más 2? Bueno, recuerden que esto es 2 por n más 1. ¿Ok? Y recuerden que eso pasa porque estamos trabajando con una expresión de la forma extendida. ¿Ok? En este caso una productoria. Igual en el denominador, tenemos por acá 2n menos 1, y entonces por aquí nos va a quedar 2n más 1. ¿Ok? Entonces por acá lo que tenemos sería 2n más 1 menos 1. ¿Ok? Si desarrollan eso, llegan a 2n más 1. ¿Ok? Entonces, ¿verdad? Veamos todo por n más 1 y aquí agregamos pues el término que sigue de una forma extendida. Y bueno, llegados a este punto vamos a calcular esta fracción que está por acá, esta. Y si con esa fracción determinamos algún valor, ¿verdad? De L que no sea uno, entonces quiere decir que ahí se termina el ejercicio, ¿verdad? Con el criterio de la razón determinamos si converge o diverge. Pero si me da L igual a uno, entonces seguimos con el método de Rabe. Y vamos a calcular esta expresión. A sub n más uno es todo esto. Y luego a sub n sería esto. ¿Ok? Y todo esto en valor absoluto. ¿Ok? Ya re largo, ¿verdad? Bueno, este valor absoluto lo que hace es cancelar estos términos alternados. Estos términos se me van a cancelar con el valor absoluto y luego pues me quito de encima el valor absoluto. Entonces vamos a escribir la parte de a sub n más uno en una sola fracción y entonces me va a quedar 2 por 4 por 2n, 2n más 2. ¿Ok? Luego en el denominador de esa primera fracción nos va a quedar n más uno al cuadrado y luego por aquí queda el término, esto que está por acá. ¿Ok? Voy tal vez a escribir esto en paréntesis cuadrados, para no perdernos. Ahora aquí vamos a colocar lo que está debajo, ¿verdad? El término de a sub n, que sería esto. Y por acá tendríamos n al cuadrado. Listo, ¿verdad? Ya escrito
en fracciones así bonitas, ¿verdad? Para aplicar extremos con extremos y medios con medios. Vean que al final la idea de desarrollarlo de esta manera, con, con esa fracción, ¿verdad? O con la razón, es que ese término, ¿verdad? Esto que está por acá, se va a cancelar con esto que está acá. Ahorita cuando veamos extremos con extremos y medios con medios. ¿Y por qué se puede cancelar? Porque vean que esto es una expresión extendida, sí, pero todo se está multiplicando, ¿verdad? Entonces, como todo se está multiplicando, perfectamente yo puedo cancelar eso con eso y me queda únicamente ese término. Y igual va a pasar con ese término que está por acá. Esto se va a cancelar con todo eso. Y únicamente va a sobrevivir esta expresión. Entonces, al igual que con los términos que tienen factoriales, ¿verdad? Nosotros tenemos que escribirlo de alguna manera para poder cancelarlo. Aquí también, cuando tenemos expresiones escritas de forma extendida. Entonces, vamos a aplicar extremos con extremos y medios con medios. Entonces tendríamos por acá 2n, 2n más 2, ¿ok? Y por acá vamos a multiplicar por n al cuadrado y en el denominador pues, vamos a tener, vamos a ver si puedo copiar esto, porque por dicho no estoy en clases y ya me ha acabado ya la tinta del papel. Vamos a esto acá y luego tendríamos 2 por 4 por 2 a la n. ¿Ok? Entonces ya cuando tenemos todo escrito de esta manera, puedo decir lo siguiente. Esta expresión se va a cancelar con esto que está aquí abajo. Esto otro se va a cancelar con esto otro hasta acá. ¿Verdad? ¿Y qué más puedo cancelar por acá? Creo que nada más, ¿verdad? Pero eso se cancelaría. ¿Y entonces qué nos estaría quedando por ahí? Nos está quedando algunas expresiones. Vamos a ver. Nos queda por acá en el cuadrado, 2n más 2. Y por acá n más 1 al cuadrado por 2n más 1. ¿Ok? Que son estos términos, ¿verdad? Fueron los que sobrevivieron este. Y ya me salió. Este que está por acá, este que está por acá, este otro y este otro. ¿Ok? Y bueno, acá lo recomendable es que simplifiquen todo al máximo. Entonces vamos a desarrollarlo. Pura álgebra aquí. Entonces aplicamos, distribuimos por acá. Queda n al cubo, 2n al cubo más 2n al cuadrado. ¿Ok? Esto como pegado todo. Y luego tendríamos en el denominador que desarrollar esto, que lo voy a desarrollar aquí en rojo. Sería n al cuadrado más 2n más 1 por 2n más 1.
Y eso al final, si lo desarrollan, va a quedar 2n a la 3 más 5n al cuadrado más 4n más 1. Listo. Bueno, ya tenemos esto por acá. Vean que si en un inicio ustedes hubieran aplicado el criterio de la razón, que es este que está por acá, este límite les hubiera quedado 2 sobre 2, que es 1, ¿verdad? Y pues ustedes no concluyen nada con eso, ¿verdad? Imagínense, están en un examen con falta de tiempo y deciden aplicar el criterio de la razón para resolver este ejercicio y les da 1. Y se quieren matar, ¿verdad? Seguro, pero bueno. Lo bueno de Rabé es que utiliza por ahí en medio la razón para determinar si esa expresión converge o diviere. Entonces lo que vamos a aplicar ahora es esto. Vamos a desarrollar este límite para verificar la convergencia de esa expresión. Por aquí tal vez voy a colocar de nuevo quién es esta igualdad. Recuerden que esto es, ¿sí? Entonces observe que si aplicamos el criterio de la razón, L me va a dar igual a 1, lo cual no concluye nada. Entonces apliquemos el criterio de Rabi. Entonces, este criterio lo que debemos hacer es construir entonces la formulita que estaba por allá arriba. Debemos calcular el límite de n cuando tiende a infinito de n, 1 menos este valor absoluto que ya lo calculamos, ¿verdad? Creo que es el trabajo más tedioso que se debe realizar. Y entonces verificar si acá nos da un valor de L coherente. Entonces vamos a empezar a colocar los elementos. Entonces tenemos por acá 1 menos toda esta expresión. Por acá son un poco más pequeños, ¿no? Y entonces, de nuevo, ¿verdad? Aquí lo que sigue es pura álgebra. Tenemos que empezar a desarrollar esto hasta llegar a una sola fracción o llegar a calcular el límite de alguna manera, ¿verdad? Y lo más, pues, sencillo es convertir esto en una sola fracción. Y para eso vamos a desarrollar o vamos a hacer una sola fracción, esto que está por acá, lo que está dentro del paréntesis. Entonces por aquí tendríamos, ¿ok? Tenemos eso por ahí. Ese va a ser mi denominador. Y luego como numerador nos va a quedar 2n a la 3 más 5n al cuadrado más 4n más 1, que es como si multiplicara este por este, menos, entre paréntesis, 2n a la 3 más 2 en el cuadrado. Por acá observen que si distribuimos esto, ¿verdad?
Va a quedar esa expresión con doble menos, queda con doble menos. Y además, pues, vamos a poder simplificar algunas cosas. ¿Ok? Entonces observen por acá que en el numerador se cancelan unos términos. Esto se va a cancelar con esto. Usualmente se cancelan, ¿verdad? Unas expresiones por ahí. Usualmente se llegan a cancelar. Y por aquí tengo semejantes. Entonces nos queda 3 n al cuadrado. Estoy olvidando la n. 3 n al cuadrado más 4n más 1 sobre 5 n al cuadrado más 4n más 1. Y finalmente, este n lo distribuimos por acá en el numerador, ¿verdad? Únicamente. Entonces nos va a quedar 3 n al cubo más 4n al cuadrado más 1 sobre 2n al cubo más 5n al cuadrado, 4n más 1. Y recuerden que si en el numerador y denominador tenemos el mismo grado, el límite me da pues las constantes que, que están acompañando al término de mayor grado. Entonces este límite me da 3 medios. Y esto es mayor que 1. Y si ustedes recuerdan del criterio de RB, este que está por acá, si él es mayor que 1, entonces la serie converge absolutamente. ¿Ok? Algo más difícil que esto no se va a topar en el examen jamás. Creo que sería casi que imposible. Ahorita el nivel está mucho más bajo. Esto lo aplicaban, yo creo que como en el 2005, ¿verdad? Pero bueno, para que lo tengan en cuenta, ¿verdad? Un ejercicio de este tipo. También cómo se desarrolla cuando hay forma extendida. Y bueno, no sé si tienen dudas o preguntas. Ya esto era la última de la presentación de series numéricas. Ahí luego voy a hacer un recopilado de exámenes, ¿verdad? Recientes, para llegar a practicar. Yo calculo que vamos a tener como 2 días completos de pura práctica. Creo que es bastante. Nos da chance de abarcar toda la práctica que les pasa. Yo creo que la verdad los días de práctica son bastante este, eficientes, no sé, eficientes porque ahí los veo a ustedes ahí practicando. Eso es lo bueno. Y vamos entonces a ver un poquito de series de potencias, ¿ok? Que es la presentación que sigue. Creo que esto no se los he compartido aún. Ahorita después de clase les comparto la presentación, pero igual acá agrego algunas capturas. Ok, entonces, pasamos de series numéricas a series de potencias. Y entonces, ¿qué sería una serie de potencias? ¿Verdad? Ya luego de haber visto series numéricas. Veamos un poco lo que dice la definición. La serie de potencias centrada en x igual a, que tiene como coeficiente general una sucesión, ¿verdad? A sub n. Entonces se puede escribir
de esta manera. Observen que la clara diferencia acá entre serie numérica que vimos previamente y las series de potencias es que aquí tenemos ahora que la serie depende de una X, de esta X que está por acá. Entonces, en el fondo, ¿qué es lo que tenemos acá? Tenemos una especie de función, una función, ¿verdad? Que tiene como constante una sucesión, ¿ok? Y esta serie, ¿verdad? O esta función, o esta serie de potencias, que como se conoce, depende sí o sí del valor de X que nosotros, pues, tomemos. Si el valor de X tiene un número, por ejemplo, qué sé yo, que haga que esto diverja, pues va a diverger. Si tomamos un X que haga que esto converja, pues va a converger. Y eso depende entonces del X que nosotros tomemos. Al igual que una función, ¿verdad? Una función pues, puede llegar a converger o diverger dependiendo del X que nosotros tengamos. ¿Ok? Y ahorita vamos a desarrollar un poco esto, esta suma, para que vean a qué se parece. ¿Ok? Se parece un poco a algo que ya conocemos. Y entonces, para que lo tengan en cuenta, ¿verdad? Ahora pasamos. Entonces pasamos de series numéricas a series de potencias. Y las series de potencias son funciones, ¿verdad? Que tienen como constante, entre comillas, o como término general, una sucesión. Y bueno, todo dentro de una serie. Por acá les coloco algunos recordatorios. El valor absoluto de X, ¿verdad? La definición. Eh, este valor absoluto es X si X es mayor o igual que cero, y menos X si X es menor que cero. ¿Ok? Por ahí para que lo tengan en cuenta, porque puede que lo vayamos a necesitar más adelante. Y luego, algunas propiedades del valor absoluto. Que si yo tengo que X es igual a un R, quiere decir que ese X pues es más y menos R, ¿verdad? Por ejemplo, que yo tenga valor absoluto de 5, esto es 5 y valor absoluto de menos 5 pues es 5. El valor absoluto de X menor que R quiere decir que el X se encuentra entre esos valores, entre R, y esto ya lo hemos visto, ¿verdad? En el curso. X se encuentra entre menos R y R, eso es lo que quiere decir esa parte por ahí. Podemos verlo tal vez con algo que ya conocemos, que es, entonces, el coseno de X se encuentra entre -1 y 1, ¿verdad? Es como trabajamos ese valor absoluto. Y en el fondo lo que quiere decir es que el coseno tiene como ámbito, pues, esta expresión de -1. Listo, ¿verdad? Esos son nada más unos recordatorios por ahí. Y vamos a identificar un poco de algunos ejemplos, el centro, ¿verdad? Y el coeficiente general de esta serie de potencias. Entonces, primero empecemos con el coeficiente general. El coeficiente general son los términos que dependen de n, ¿ok? Pero son los términos que no están dentro de este factor, ¿ok? Observen la definición. El coeficiente general es una sub n que no está dentro de ese x menos a la n. Entonces, en el caso A, tenemos que a sub n en este caso va a ser este término y este término del denominador. Entonces, a sub n sería
2 a la n menos uno entre n factorial. ¿Cuál sería el centro en este caso? Está centrada en x igual a 5, que el centro es muy parecido a cuando veíamos los polinomios de Taylor, ¿verdad? Está centrado en 5. Y listo, era por acá. ¿Verdad? Únicamente ocupábamos determinar eso. Ok, entonces vamos a ver qué pasa con la parte B. Vean que para la parte B tenemos esta expresión, ¿verdad? Pero no lo tenemos escrito como a sub n, x menos a la n. Tenemos por ahí un 5, ¿verdad? Que está multiplicando al x. Entonces ocupamos, de alguna manera, pues extraer esa expresión. Entonces, vamos a desarrollar un poco esta serie. Ok, entonces lo que vamos a hacer por acá es sacar a factor común de aquí adentro un 5. Ok, y por aquí me va a quedar x menos 2 quintos. Y todo esto desde un inicio estaba elevado a la n. Ok, simplemente saqué a factor común de acá, ¿verdad? De esta expresión, un 5 de manera forzada, para que me quede de la forma x menos a. Si seguimos desarrollando esto un poco, por acá tengo que esta potencia se distribuye en cada uno de los factores dentro del paréntesis, ¿verdad? Se distribuye acá y se distribuye acá. Entonces, tenemos 5 a la n, x menos 2 quintos a la n sobre n al cuadrado más 1. Y vean que a la hora de reescribir esto, ¿verdad? Ya tenemos quién sería entonces el coeficiente general, que en este caso sería 5 a la n sobre n al cuadrado más 1. Y tenemos que el centro es 2 quintos. ¿Ok? Estos ejemplos simplemente sirven para identificar, ¿verdad? Elementos dentro de una serie de potencia. Creo que no hacía falta agregar. Entonces, en este caso, a sub n sería 5 a la n sobre n al cuadrado más 1. Y el centro es 2 quintos. ¿Ok? Entonces, estos ejemplos son importantes porque ahora vamos a empezar a trabajar un poco con estas expresiones. La idea ahora es determinar los valores de x, ¿verdad? Estos valores de x que hagan que esa serie converja o determinar para qué valores de x converge y para los cuales diverge, ¿verdad? Esa es la idea en este tipo de ejercicios o lo que vamos a ver ahorita. Entonces, hasta acá no sé si tienen dudas o preguntas. No para continuar un poco. Vamos a ver acá. Ok, entonces, vamos a ver la convergencia de esta serie, ¿verdad? Lo que yo les estaba mencionando.
Entonces, una serie de potencias, que es por así decirlo, una serie numérica como si fuera una función, escrita de esta manera, coeficiente general, x menos a la n, converge para algunos valores de x y puede ser divergente para otros. Por ejemplo, si consideramos la serie geométrica, esta que está por acá, ¿ok? Sabemos que si x pertenece a este intervalo, la serie es convergente. ¿Y por qué pasará eso? Pero si no, la serie es divergente. Entonces, ya de series numéricas nosotros sabemos que, por ejemplo, esta expresión, bueno, sí, esta expresión converge. Bueno, nosotros lo hicimos por el criterio de la razón, pero inicialmente vimos que esto es una serie geométrica y esto de hecho se puede calcular de manera exacta. Pero si nosotros intentamos calcular esto, ya esto diverge, ¿ok? Y ahora, ¿por qué diverge? Porque esto crece indefinidamente. La suma siempre va a ser, pues siempre vamos a sumar un valor más grande, entonces esta suma va a ser infinito. ¿Ok? Entonces yo, ya sé acá que esta serie, ¿verdad? De x teniendo n, esto converge si x pertenece a ese intervalo, ¿ok? Que son valores que están entre -1 y 1, ¿ok? Por así decirlo, son valores que hacen por acá adentro una sucesión decreciente. Entonces, vean que este término es muy sencillo, pero ¿qué pasa si tenemos tal vez como los anteriores, como estos, como este caso? En este caso, ¿para qué valores de x pues esta expresión va a converger? ¿O para qué valores de x va a diverger? Bueno, para eso vamos a definir algunas cosas. Y por aquí tenemos un teorema que es esto que está por aquí arriba, pero escrito ya como de manera más matemática. Entonces nos dicen que la serie de potencias, esta que está por acá, ¿verdad? Hemos venido analizando, es convergente, ¿verdad? Si la suma parcial, esta que está por acá, hasta un valor m, o sea, ya no llegamos hasta infinito, sino hasta un valor m, cualquiera, es también convergente, ¿ok? Aquí básicamente lo que me dicen es que si yo, en vez de hacer bueno, lo que hace básicamente es cambiar ese infinito por un m y decir que ese m tiende a infinito, como si estuviéramos analizando una integral de primera especie. Yo lo que quería mostrarles es lo siguiente. ¿Qué pasa, por ejemplo, si empezamos a desarrollar esta suma que está por acá? ¿Ok? Por ejemplo, quiero obtener la suma hasta cero. Entonces, básicamente lo que tengo que hacer aquí pues, es escribir el término de cero nada más, porque solo tengo uno, y sería a cero, x menos cero a la n. Bueno, esto sería más bien, por acá, sería únicamente cero, ¿verdad? Sería a menos cero, porque vamos a tener a la cero. Eso sería a cero. ¿Qué pasa, por ejemplo, si ahora quiero pues, desarrollar la suma hasta uno? Y de n igual a uno, perdón, de n igual a cero hasta uno te da sub n x menos a la n.
Entonces observen, aquí tendrían que desarrollar a sub cero x menos a la cero, que es el primer valor, más a sub uno x menos a la uno. Entonces aquí tendría a sub cero más a sub uno x menos a. Si quiero la suma parcial hasta 2, básicamente sería a sub cero más a sub uno x menos a la uno más a al cuadrado, a al sub 2 perdón, x menos a al cuadrado. Y si quiero entonces Sm sería sub cero más a sub uno x menos a más por acá a sub m x menos a la m. Observen que el desarrollo de esta serie, ¿verdad? De potencia, lo que me está dando es una expresión muy similar a lo que nosotros ya teníamos inicialmente con polinomios de Taylor o con desarrollo limitado, ¿verdad? Se parece mucho, ¿cierto? Se parece mucho a los polinomios de Taylor y desarrollo limitados. Bueno, básicamente es lo mismo, solo que aquí lo estamos escribiendo como una serie de potencias, ¿ok? Y observen que en estos casos, ¿verdad? Estos términos, ya cuando lo analicemos de manera general, a sub cero, a sub uno, a sub m, son valores de la sucesión, ¿verdad? Por ahí ellos van a depender de n cuando estemos estudiando las series de potencias. Entonces aquí es para que observen un poco de manera desarrollada cómo es que se calcula una serie, ¿verdad? Es la suma de los elementos desde n igual a cero hasta un valor de m, cualquiera. Listo. Bueno, aquí no hace falta poner otro. Entonces vamos a calcular o resolver este ejercicio de manera intuitiva. ¿Por qué intuitiva? Porque no hemos visto cómo desarrollar aún una serie de potencias o saber para qué valores de x, pues esto converge o diere. Entonces, lo primero que nos piden es identificar el centro y el coeficiente general de esta serie de potencias. Entonces, coeficiente general, que recuerden que es a sub n, es igual a 3 a la n. ¿Ok? Es simplemente este valor que está a la par del x sub n. En este caso, centro, x igual a cero, ¿verdad? Porque vean que no tenemos por aquí escrito esto de esta manera, por así decirlo, el a de cero. ¿Ok? Ya tengo esas expresiones. Ahora, de manera intuitiva, vamos a ver para cuál intervalo esta serie pues converge. Para eso, vamos a colocar todo esto que está por acá a la n. ¿Ok? Simplemente por aquí apliqué una propiedad de potencia, ¿verdad? Esto es igual a 3 a la n por x a la n. Es una igualdad. Entonces, yo sé que esto es una serie geométrica. Recuerden que las series geométricas son series, ¿verdad? Que tienen el elemento. El elemento dependen o están elevados a la n, ¿verdad?
y no tengo nada más. Si tuvieran por aquí, por ejemplo, un n, ya no sería una serie geométrica. Entonces es un elemento que no depende de n, ¿verdad? Que está dentro del paréntesis, elevado pues a la n. Esas eran las series geométricas. Y para las series geométricas había una fórmula para calcular el valor exacto, que por aquí voy a colocar la fórmula. Esto lo vimos de manera virtual, ¿verdad? Lo vimos antes del primer examen. Que entonces tenemos esta serie de un valor de r que no depende de n, elevado a la n. Esto se desarrolla de la siguiente manera. El valor de r elevado a la k entre 1 menos r. Entonces aquí podemos aplicar esa fórmula. ¿Ok? Podríamos ahí aplicar la fórmula con un valor de r de 3x. Entonces, esto es igual a, vean que acá voy a ponerlo, el valor de r es 3x, el valor de k sería 4. Entonces sería 3x elevado a la 4, nada, aplicando esta fórmula, sobre 1 menos el valor de r, que es 3x. Ok, entonces yo pude expresar esta serie, ¿verdad? Como una función. Tal vez acá ustedes quieren lo desarrollan, pero pueden dejarlo por ahí. Y ahora hay que obtener el dominio de convergencia, que básicamente es para qué valores esto converge. Entonces recuerden que lo que está aquí adentro del n tiene que estar entre -1 y 1. ¿Ok? Para que esto converja, ¿verdad? R debe estar entre -1 y 1. Entonces, para el caso de nuestra serie, recuerden que R es igual a 3x. Entonces quiere decir que 3x tiene que encontrarse entre -1 y 1. Y por acá podemos hallar esos valores de x, ¿verdad? Simplemente dividimos entre 3 todos los lados de la desigualdad. Y entonces por ahí tenemos que x se encuentra entre estos intervalos. Está escrito de manera más bonito. X debe pertenecer a ese intervalo. Coloquemos ahora pues la respuesta. Entonces,
S de x obtuvimos que es 3x a la 4 sobre 1 - 3x, y x debe pertenecer a este intervalo para que sea convergente en serie geométrica. Vean que esto que hicimos por acá lo resolvimos de manera intuitiva, ¿ok? Para esto ya existen fórmulas. ¿Ok? Entonces, por acá tenemos expresión y yo creo que ya esto lo dejamos para la próxima clase. Bueno, ya esto lo dejamos para la próxima clase porque ya esto tiene mucha teoría, mucha fórmula. Mejor seguimos en la próxima, el viernes. Entonces, no sé si tienen dudas o preguntas o si tienen consulta, ¿verdad? No sé si en la mañana si tenían consulta o no, pero si tienen consulta me avisan, ¿verdad? Para no irme o me avisan para conectarme por este mismo Zoom. Y si no, pues nos vemos.